Pues después de estas dos ponencias que hemos tenido magistrales por parte de la profesora Silvana Insignares y el profesor Domenico Amirante, empieza la primera mesa. Esta primera mesa va a estar constituida por la profesora María Estella Sánchez Corchero, de la Universidad del País Vasco, el investigador Marc Aparís i Martí, de la Universidad de Valencia, y yo mismo, Rubén Martínez Dalmau, como catedrático de la Universidad de Valencia. Vamos a trabajar. Antes de empezar, por cierto, quería comentaros una cuestión interesante. No sé si habéis visto que tenemos un par de visitantes ilustres, que son dos jóvenes que están allá al fondo y que están realizando un documental independiente sobre derechos de la naturaleza, el Congreso y algunas cuestiones más. Entonces están pidiendo, han venido desde Estados Unidos, desde Italia, están pidiendo también poderse entrevistar con vosotras y con vosotros a nivel individual. Entonces, para que entréis en contacto con ellos y podamos aprovechar vuestra visita aquí, que es lo que ellos sobre todo están prefiriendo aprovechar para poder trabajar con ellos y que os graben algunos minutos, ¿no? Son algunos minutos, ¿no? De intervención, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias por vuestra visita a Valencia. Vamos a empezar con la profesora María Estella Sánchez Corchero, de la Universidad del País Vasco, que nos va a hablar sobre economía ecológica y derechos de la naturaleza, la Asamblea de la Tierra, siguiente paso para remodelar los ODS. Estella, cuando quieras, adelante. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Universidad de Valencia, a Aurora, a Rubén, a todo el equipazo que tenéis aquí trabajando con derechos de la naturaleza, además multidisciplinarmente. Y bueno, estoy impresionada de las ponencias que he visto y promete. Estoy expectante por seguir escuchando ponencias. Muchas gracias. Vale, pues yo me voy a poner en posición de salida. Supongamos que ya tenemos derechos de la naturaleza. Los economistas siempre es la primera frase. Supongamos que tenemos dos mercados. Supongamos que siempre hablamos de supongamos, ¿no? De hecho, cuando yo empecé en la carrera, la pegatina que vendían los estudiantes era una persona en una isla desierta con una lata. Supongamos que tenemos un abrelatas. Aquí es un poco lo mismo. Supongamos que ya tenemos los derechos de la naturaleza que están instituidos. ¿Qué hacemos? Ahora toca implementarlos, hay que aterrizarlos. Y es un poco de lo que yo vengo analizando. Yo os dejo a vosotros, los expertos en derecho, que lo consigáis. Y ahora nos toca a los economistas implementarlo, lo cual es un gran reto también. Y es un reto que ahora mismo, si los derechos de la naturaleza se encuentran en una fase bastante embrionaria, os podéis imaginar en la economía, ¿no? Que tampoco se está llevando a tierra, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí donde tengo las flechas. Vale, sí, que yo tengo Mac. Vale, pues voy a hablaros un poquitín de economía ecológica, un poco el objeto de estudio, antecedentes muy someramente y un poco cómo pasar de esa economía neoclásica actual a la ecocéntrica, ecológica, de los derechos de la naturaleza muy someramente y bueno, de lo que he venido a hablar también sobre todo es esa necesidad de un cambio, ¿no? En los ODS desde la ONU. Entonces, el objeto de estudio de la economía ecológica simplemente es esta correlación entre el ecosistema y el subsistema económico, que busca que la relación que tenemos con la naturaleza sea posible desde el punto de vista de la regeneración de la propia naturaleza y que no la agotamos y que no lleguemos al punto en el que nos estamos encontrando ahora mismo de punto sin retorno, sino que habilitemos esta relación fluida de regeneración, promoviendo un crecimiento, luego hablaré del crecimiento también en equilibrio, en armonía, y fomentando pues la relación entre una biodiversidad biológica y cultural, como ha hablado el profesor anteriormente, y cómo a través de la educación, de la investigación y políticas de acción social.
No me voy a meter en los antecedentes, pero bueno, ya Aristóteles hablaba, ¿no?, de esa relación entre la economía, ¿no?, que era la gestión de la casa, y cómo eso tiene que ver con la riqueza. El punto de inflexión posiblemente fue el surgimiento de los estados modernos. También ha hablado el profesor de la Ilustración, cómo se produce ahí un cambio, ¿no? Porque si bien incluso en Europa teníamos esa visión holística de la relación con la naturaleza, cuando ya se produce ese cambio con la Revolución Francesa y el surgimiento de los estados modernos, pues parece que se nos olvidó que formamos parte de un todo, ¿no? Y de eso, pues bueno, hay varios autores que fueron hablando de ello. Ya llegados en siglo XX, pues nos encontramos autores como Josh Rogan, que ya desde el punto de vista de la física habla de cómo interiorizar esos principios. El informe de Roma ya avisó en el 72 de los límites del crecimiento, y otros economistas relevantes como Constanza Peirce, Daly o Martínez Alier pues han ido modelando todo esto, ¿no? En España, José Manuel Naredo y Valero han sido referentes, y ya más recientemente Kate Raworth, que habla de la economía del donut, ¿no?, de que nos teníamos que encontrar ya no solo en esa relación con lo social, sino, no solo con lo que es el tema medioambiental, sino también un límite superior que es lo social, ¿no? Teresa Vicente en España pues ha conseguido no solo profundizar y escribir, sino implementar, ¿no? Que implementar los derechos de la naturaleza por medio de una ley que, a diferencia de lo que hablábamos antes, esta ley sí que es europea, y esta ley es de la Unión Europea, lo cual marca un punto de inflexión. Bien, es verdad que desde el 2008 tenemos la Constitución de Ecuador, que ha habido diferentes normativas y leyes y demás en Colombia, Bolivia y demás, pero realmente para mí el punto de inflexión ha sido la ley del 2022 de Teresa Vicente. Desde el punto de vista de la economía, pues nosotros propugnamos un cambio desde el neoclasicismo a la economía ecológica egocéntrica, en la cual deje de ser la naturaleza únicamente un recurso, sino que se convierta también en una persona, al igual que sucede con la persona humana. La persona humana también somos recursos. Dentro de la economía somos un recurso más, nos vendemos, pero nos vendemos y estamos siendo protegidos. Creo que sin que tengamos que estar hablando de que protejamos y que sea intocable, como desgraciadamente ha sucedido, que incluso se ha expulsado a pueblos indígenas para proteger a la naturaleza, lo cual es una absurdez. Protegerla y desligarla de su relación holística con la naturaleza, lo que tenemos que hacer es considerar que no solo es un recurso, sino que también es una persona, al igual que lo es la persona humana, ¿no? Entonces, tenemos que dejar de únicamente mercantilizar a la naturaleza. La naturaleza tiene un valor intrínseco por sí mismo, y ese es el valor que tenemos que sacar, que aflorar, ¿no? Y desde nuestro punto de vista tenemos que abogar esos derechos inherentes que tiene la naturaleza y desligarlos en parte de los derechos ambientales, porque en tanto en cuanto solo hablemos de derechos ambientales como algo que es periférico al ser humano, en el cual el ser humano se encuentra en el centro, seguiremos manteniendo legislaciones en las cuales utilicemos y mercantilicemos a la naturaleza. Disculpad por la diapositiva, he tenido mis más y menos con el PowerPoint esta mañana. Pero bueno, lo que pretendo, este es el clásico flujo circular de la renta. Lo que pretendo es que, si bien tenemos ya la naturaleza, ya he dicho que tenemos ya los derechos de la naturaleza, ¿dónde la situamos? En nuestra modelización económica, porque los economistas modelizamos y en base a esa modelización implementamos políticas públicas. Pues tenemos que meter a la naturaleza en algún lugar. Ahora mismo la naturaleza se encuentra en las flechas, como meros recursos. En la actualidad, lo que nosotros propugnamos es que la naturaleza, además de que siga manteniéndose en las flechas como recurso, lo mismo que somos los seres humanos, la insertemos bien como familia, si la consideramos persona física, o bien como empresa, si lo consideramos como personas jurídicas. Y este es un debate que a mis alumnos en economía les resulta especialmente atractivo. Ellos entienden que si existen las personas jurídicas, que son las empresas, ¿por qué no podemos plantear el que la naturaleza tenga esa posición también, como una persona jurídica, como una empresa, y que tenga un consejo de administración o unos tutores legales, en el caso, por ejemplo, unos guardianes? La terminología, yo creo que muchas veces nos diferencia a los diferentes sures, ¿no? Epistemológicamente hablando, ¿no? Creo que es importante que tengamos en cuenta que en la modelización económica no nos metemos en tanto entramado.
de vocabulario. Tenemos simplemente recursos y tenemos una serie de elementos que hacen un engranaje en nuestra modelización. No vamos a entrar en el debate de quién es el que tutela, si son los pueblos indígenas, si son, como en el caso de la ley del Mar Menor, un entramado de la academia, instituciones, etcétera. Eso lo dejamos para vosotros. Los economistas pensamos que también nosotros estamos trabajando sobre una teoría feminista que habla de esa tutorización relacional, es decir, que tiene mucho más sentido que el que tutorice a la naturaleza, siendo ya persona, sea alguien que tenga una relación estrecha. Yo he escrito algunos artículos sobre el caso de personas con discapacidad y normalmente una persona con discapacidad tiene por tutor a alguien de su familia. En este caso podrían ser los nativos americanos, en el caso de América del Norte, o las tribus indígenas en el resto, en Australia, etcétera, ¿no? ¿Quién va a asumir esa tutela? Lo dejamos para luego, pero sí que tiene mucho más sentido que sean las propias tribus indígenas que tienen una relación directa y holística con la naturaleza, o en el caso europeo, que quizás se nos ha desligado un poco de este pasado anterior a la edad moderna, pues que sean instituciones, academia, etcétera. Pero ese debate es posterior. Entonces, simplemente en este flujo circular de la renta meteríamos a la naturaleza en el apartado de familias o empresas. Repito, en el caso de familias, cuando se considera ser una persona física, y en el caso de empresas, en el caso jurídico, y en este primer momento seguiría funcionando la ruleta de la economía. Entonces no habría un BRIC, ¿vale? Por lo tanto, la economía ecológica ecocéntrica incluye a la naturaleza, o ha venido incluyendo la antropocentrista, perdón, ha venido incluyendo la naturaleza en la contabilidad económica, diferenciando y incluyendo como un tipo de capital a la naturaleza, con el capital natural, la naturaleza, con el objetivo de reducir la huella ecológica. Pero esto ha producido efectos indeseables. ¿Por qué? Porque según esa modelización del modelo antropocéntrico ecologista, nos hemos centrado más en conseguir, R sería la huella ecológica, que la queremos disminuir, N sería la población mundial, como en el caso de India, sube y eso afecta negativamente o afecta positivamente a subir la huella ecológica. X es el Producto Interior Bruto, que también va creciendo y además parece que hay un consenso en que tiene que crecer. Por lo tanto, los únicos instrumentos de política pública que tendríamos sería reducir la eficiencia, subir la eficiencia, que se intenta hacer por medio de la tecnología. Según todos los negacionistas, no existe ningún problema con el cambio climático porque tenemos la tecnología. Y la tecnología va a resolverlo todo. Hay estudios que demuestran que se necesitarían como 2 planetas y medio para que esa tesis funcionase. Pero aún suponiendo eso, los economistas ecológicos no estamos a favor de incrementar la eficiencia exclusivamente, sino que estamos a favor de incrementar también la tasa de regeneración del capital natural, es decir, que protejamos a la naturaleza. Para incrementar la generación del capital natural tenemos que proteger a la naturaleza, y eso sí que es efectivo, puesto que el resto de medidas son incontrolables. Es incontrolable la población mundial, es incontrolable por los paradigmas económicos que tenemos que abogan por incrementar el PIB, es incontrolable que consigamos por medio de eficiencia ecológica reducir R en los términos que queremos. Por lo tanto, lo que nos queda matemáticamente es proteger a la naturaleza. Si hacemos esa combinación entre tecnología y la protección de la naturaleza, posiblemente consigamos el efecto de reducir la huella ecológica. Entonces estamos ahí, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que estamos como cuando se pasa desde el franquismo a la democracia en España, ¿no? Se pasó a la democracia con leyes que eran franquistas. Pues aquí tenemos leyes que son totalmente antropocentrísticas, como la eficiencia, la tecnología y demás, y tenemos que ir con ese sendero hacia una economía ecológica ecocéntrica. Lo que veo un absurdo romper y jugar otras cartas. No nos lo podemos permitir. Tendremos que hacer una transición desde el ecologismo antropocéntrico al ecologismo ecocéntrico. ¿Por qué? ¿Y por qué no ha funcionado hasta ahora este ecologismo antropocéntrico? Pues porque aumentar la sostenibilidad a base de incentivos se ha demostrado que no funciona. En la Amazonia, por ejemplo, se ha llegado a deforestar para conseguir créditos de carbono. Es un absurdo. En vez de mantener los árboles que hay, los cortamos. ¿Para qué? Para conseguir créditos de carbono. Es un absurdo, y es un absurdo porque lo han planteado los economistas, porque no lo ha planteado un indígena, porque no se le ha consultado a las poblaciones de ahí. Ese es el problema. Que el Producto Interior Bruto
siga siendo la medida de nuestro progreso y que además todo el mundo ha subido un 2% el PIB en España, un 2,3%, que lo tomamos como medida, sigamos teniéndolo como medida, es un error, porque lo único que conlleva cosas positivas, pero también negativas, como incrementar la huella de carbono. Tendremos que buscar una medida en la cual el PIB esté incluido, pero tendríamos que meter en esa variable también términos de bienestar, educación, etcétera, que ya existen, pero no son implementados y no tienen ese eco público. Y por último, incrementar la sostenibilidad ha sido insuficiente, como comentaba antes, porque no se han llegado a cumplir los objetivos de sostenibilidad, por mucho que todos los negacionistas digan que la tecnología es la solución. Se necesitaría incrementar en un 5,1% y estamos en un 2,1%, lo cual es totalmente infactible. El Producto Interior Bruto, pues tenemos lo que nos merecemos y solo queremos conseguir más PIB, pues la otra cara de la moneda es la contaminación y demás, y que además beneficia a la parte norte, lógicamente porque tenemos las mejores cartas. Jugamos con las mejores cartas en el norte que en el sur. Si seguimos jugando a la partida del PIB, seguiremos ganando. ¿Cuáles han sido estas estrategias o los problemas asociados? Pues el principio de compensación, quien contamina paga, y los incentivos económicos no están teniendo tampoco, ni una medida ni la otra, están teniendo, como he dicho, los resultados deseables. El problema es que el capital natural o es barato o es gratis, entonces es al mejor postor. Yo misma en el propio doctorado en Economía del Medio Ambiente, nosotros nos enseñaban a modelizar cómo, qué medida de contaminación en el mar, en concreto, teníamos que hacer para que fuera rentable para las empresas pesqueras seguir contaminando. Nos educaban para ello. Es fácil, solo tienes que poner valor casi cero a los bienes naturales y lógicamente va a salir positivo, ¿no? Los incentivos, he dicho antes que eran negativos, y el PIB como indicador. De derechos de la naturaleza, creo que mis compañeros hablan mejor que yo al respecto. Tenemos aquí el antecedente varios antecedentes en Latinoamérica, en Ecuador, el Río Trato, que se ha comentado esta mañana. En Estados Unidos hay varias ordenanzas también de nativos americanos que reconocen los derechos de los ríos, Nueva Zelanda también, Bangladesh. Para mí el punto de inflexión es España. El punto de inflexión es España porque es en la Unión Europea. Y ahora mismo a nosotros, a los expertos de Harmony with Nature, nos han pedido firmar para la Asamblea de Ciudadanos Irlandeses y parece que va bastante avanzado la inclusión de la naturaleza en la Constitución en Irlanda. Son pasos más lentos, pero desde mi punto de vista, tal cual se ha comentado esta mañana, son más eficaces. La jurisprudencia de la tierra tampoco me voy a meter, y lo que venía a comentar es eso, ¿no? Y se ha comentado también esta mañana que hay un problema en el caso del sur global, y no, en el caso del sur global es un problema político. El problema político, nosotros estamos intentando hacer un debate, un diálogo, y tenemos una resolución en Naciones Unidas, la 77-169, en el que se solicitaba ese diálogo interactivo. Se ha incumplido en 2023 para celebrar una Asamblea de la Tierra. En esta Asamblea de la Tierra lo que queremos es plantear este enfoque desde el antropocentrismo a un ecocentrismo, teniendo en cuenta además los enfoques holísticos alternativos del mundo. Y para ello planteamos una remodelización, manteniendo con lo que costó conseguir los ODS. No nos planteamos quitarlos, sino que nos planteamos remodelarlos, pero remodelarlos desde un paradigma ecocéntrico. Ese es el planteamiento para el que queremos Asamblea de la Tierra. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, el ODS 8, que solo habla de crecimiento. Incidir más en sostenibilidad del crecimiento, el bienestar, la vida en la Tierra, la acción climática. Y para ello vamos concretamente a acelerar o pretendemos que con este enfoque ecosistémico se pueda conseguir la justicia socioecológica, desde mi punto de vista, desde el ODS 11, que es el de las ciudades, desde el urbanismo. Yo trabajo sobre todo desde la planificación y ordenación territorial porque me parece que son soluciones que son adaptativas y no mitigativas. Es decir, si nosotros actuamos haciendo ordenamiento territorial, no tenemos luego que mitigar. Si hemos conseguido hacer un ordenamiento suficientemente correcto, y en el mundo del urbanismo, que también me muevo, conseguimos que las nuevas construcciones urbanísticas cumplan con las premisas de sostenibilidad, no tenemos por qué mitigar. Nos estaríamos ahorrando mucho dinero, muchas desgracias y también bastantes huellas de carbono, ¿no? Entonces interpretamos la economía como un subsistema socioecológico, en el cual se habló de esta mañana, ha hablado el profesor sobre la importancia, ¿no?, de poner en el punto de mira no solo el tema económico, sino
otros aspectos. Y en la sesión del 24 de abril, en la que estuve en la sesión de Naciones Unidas del 2022, nos topamos con las reticencias de Estados Unidos en la Unión Europea. Hubo que hacer bastantes jugadas. A mí me dejaron hablar en nombre de la UNESCO, pero a Teresa Vicente, bueno, fuimos 9 universidades españolas para hablar en la Asamblea Europea de la Tierra en Nueva York, y de repente nos dijeron que no podíamos participar. Tuvimos que buscar, con la ayuda del embajador español, que participara Teresa Vicente. Se levantó el embajador, se colocó Teresa Vicente para hablar de la necesidad de esta Asamblea de la Tierra para remodelar los ODS, y a mí me dejaron hablar porque hablaba en nombre de la UNESCO. Fue todo un sinsentido. ¿Y qué es lo que reivindicamos? Ese remodelamiento de los ODS. Reivindicamos también, además, incluir a la naturaleza, a amplificar la Declaración de Derechos Humanos de 1948 y hacer una nueva declaración desde la UNESCO de Declaración de Derechos de la Naturaleza que incluya los derechos humanos. Ese es uno de nuestros postulados, y que estamos teniendo conversaciones con la Asociación Pro Derechos Humanos de España y también con la UNESCO en Nueva York. Planteamos una Asamblea de la Tierra 2025. Yo en septiembre tengo la Asamblea Europea de la Tierra en la Universidad del País Vasco, también para hablar de cómo organizar esta Asamblea de la Tierra. Y ahora mismo volví el lunes de la Asamblea General de la CUNS, que es el Consejo Académico de Naciones Unidas, que se celebró en Tokio esta semana pasada, y hemos expuesto estos mismos planteamientos en mi grupo de trabajo, que somos 6 personas de diferentes partes del mundo, y vamos a ir al Summit for Future en Nueva York el 22-23, previsiblemente, en el momento que nos den las acreditaciones, para hablar de esto. ¿Para qué? Para implicar, por un lado, a la diplomacia, pero paralelamente estamos intentando abogar por una especie de parlamento al margen o paralelo a Naciones Unidas, que no solo tenga en cuenta en Naciones Unidas el sustrato político, sino también la sociedad civil. Estamos abogando porque la sociedad civil tenga una voz, lo mismo que sucede en la Unión Europea. Las recomendaciones es eso, es una transición a unos ODS más ecológicos, y del derecho ambiental, una transición también a los derechos de la naturaleza, y también, ya de forma más concreta, pues no tener en el punto de mira solo el PIB. Y abogamos, pues, por lo que decía, por este cambio de paradigmático y por la amplificación o una redacción de Declaración de Derechos de la Naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias, Estrella, por tu capacidad expositiva y por haberte mantenido en el tiempo, los 25 minutos que tenemos por conferencia o por intervención. Va a participar ahora el investigador doctoral Marc Aparís i Martí, de aquí de la Universidad de Valencia, sobre los derechos de la naturaleza contra el leviatán climático, experiencias y avances democráticos desde el sur global. Marc, cuando quieras. Arriba, a ver. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Quería empezar la intervención con 2 agradecimientos y 2 consideraciones. Los agradecimientos, obviamente, a la profesora Aurora Pedro, al profesor Rubén Martínez Dalmau, por dejarme participar en este congreso como parte de la organización, como secretario. Y, en segundo lugar, un agradecimiento también a todos los ponentes y las ponentes que habéis hecho el trabajo fácil, ¿no?, durante estos meses, y que ahora se están viendo los resultados en este congreso, ¿no? Ha sido un auténtico placer poder compartir el camino con vosotros. Las 2 consideraciones que debo hacer son una respecto al proceso en el que estoy inmerso. Estoy inmerso ahora en la realización de mi tesis doctoral. Por tanto, la intervención que voy a hacer está relacionada con parte del marco teórico que utilizaré en esta tesis, y finalizaré con la aproximación a 2 casos o 2 cuestiones que están relacionadas con el tema que voy a plantear. Y, en segundo lugar, haré referencia también a la multidisciplinariedad a la que hemos hecho referencia en todas las intervenciones, porque yo no les hablo desde el campo de estudio del derecho, les hablo desde el campo de estudio de la ciencia política, y por tanto esto es importante, ¿no?, porque cabe diferenciar entre el derecho, que ha contribuido de manera notoria a la construcción jurídica del paradigma de los derechos de la naturaleza y de la jurisprudencia de la tierra, pero desde la ciencia política considero que nosotros debemos ya pasar a analizar su materialización, ¿no? Lo comentaba antes la profesora Silvana Insignares. Sobre todo la implementación de los derechos de la naturaleza y el impacto entre las relaciones
entre los sujetos políticos y sobre cómo el giro ecocéntrico está penetrando en las estructuras de gobernanza, ¿no? Por tanto, mi intervención se centrará en estas dos cuestiones. Por una parte, este impulso que estamos haciendo al giro ecocéntrico y, por tanto, el impacto en la democracia, más concretamente en los sistemas democráticos. Dicho lo anterior, a lo largo de la intervención lo que pretendo hacer es eso, ¿no? Una aproximación sobre la manera sobre la cual el giro ecocéntrico y el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos está contribuyendo, y esta es mi tesis, a fortalecer también los sistemas democráticos. Y para eso he dividido la intervención en 4 partes. Una primera parte que tratará sobre la evolución de las formas de gobierno democráticas y su relación con los retos que plantea el cambio climático y la posible amenaza de avanzar cada vez más hacia gobiernos cada vez más autoritarios o que concentran mucho más el poder. En segundo lugar, expondré cómo las dimensiones del cambio climático permiten o son una oportunidad para articular mecanismos políticos y jurídicos que permitan una mayor democratización de las decisiones asociadas a la crisis ecológica, donde los derechos de la naturaleza encuentran un hueco, ¿no?, entre democracia representativa y concentración del poder. Una tercera parte que hará referencia a la capacidad de los sujetos colectivos para incidir en el conflicto político del cambio climático y la protección de la vida y sobre todo los espacios naturales. Y por último, una cuarta parte en la que me centraré, como he dicho anteriormente, en los 2 mecanismos que los derechos de la naturaleza han abierto para expandir sobre todo el marco de acción jurídica y política, como es la movilización legal y la creación de órganos de gobernanza dentro del desarrollo de los derechos de la naturaleza. Hay muchos más mecanismos, pero yo me voy a centrar en estos 2. Las cuestiones, voy a exponerlo de manera muy breve, las cuestiones están publicadas en el libro, ¿no? Por tanto, ¿existe la amenaza de una regresión democrática? Pues bueno, en este punto yo creo que sería necesario determinar si las consecuencias físicas y materiales del cambio climático pueden llegar a generar en un cierto punto estados de excepción, ¿no?, que justificarían la regresión hacia formas de gobierno más autoritarias. Y si estas formas de gobierno, en estos estados de emergencia, excepción igual es una palabra un poco muy dura, ¿no?, pero estos estados de emergencia, si los gobiernos serían capaces de gestionar un escenario de emergencia climática mucho más agravada. Recientemente, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, juntamente con la Universidad de Oxford, publicaba los resultados de una encuesta que se ha hecho a nivel mundial, que es la encuesta del voto climático de los pueblos, donde se concluía que el 80% de la población mundial quiere que sus gobiernos adopten medidas más enérgicas para abordar la crisis ecológica. Esto demuestra una cosa, que hay una crisis abierta, una brecha abierta entre los gobiernos y la ciudadanía, que es la que ha llevado, aparte de la literatura sobre ciencia política, a considerar que las insuficientes respuestas al cambio climático pueden inmergir o pueden llevar a los gobiernos a cerrarse y a considerarse cada vez más como sistemas más autoritarios o que concentran mucho más el poder. Desde mi punto de vista, estos análisis se han realizado desde una perspectiva inversa a la que se deberían analizar. Es decir, se ha situado a la ciudadanía como responsables de la inacción de los gobiernos y no como parte del conflicto político, con capacidad de poder incidir. Y esto, como veremos, justificaría posteriormente la despolitización de la cuestión del cambio climático y la instauración de buenos gobiernos, digámoslo así, capaces de capitanear el barco de la crisis ecológica. Esto rompe un poco con el consenso que había en la ciencia política generalizado, donde se defendía que los sistemas democráticos podían proporcionar una respuesta más efectiva a la lucha contra el cambio climático, frente a otros sistemas que, como conocemos, concentran mucho más el poder. Esto es debido, sobre todo, a que las democracias asignan a mayor valor a cuestiones como los derechos humanos, que tienen un mayor respeto, una mayor estabilidad institucional o a la actitud, ¿no?, con lo que hacen frente a los compromisos globales. Sin embargo, lo cierto es que los estudios realizados no han encontrado nunca una relación directa y determinante entre democracia y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, más bien lo contrario, ¿no? Según un grupo que realiza estudios que se llama Climate Action Tracker, en un informe de 2023, algunas de las grandes democracias del mundo, como Canadá o Noruega, se están quedando muy atrás en la cuestión de la reducción de emisiones.
Por tanto, aquí se trata de poner un poco en contraposición, ¿no?, lo que proponen las democracias representativas liberales o articuladas a través de partidos políticos y otros sistemas que buscan o que proponen, ¿no?, concentrar el poder para que las decisiones sean mucho más rápidas y que se implementen de forma más efectiva. Por tanto, los argumentos que sostienen las posiciones de que una mayor democratización o una mayor fortalecimiento de los sistemas democráticos representativos como los que tenemos ahora, mayor será el cumplimiento de los objetivos climáticos, se basan fundamentalmente en un desarrollo de las principales dimensiones normativas que planteaba Robert Dahl. Es decir, uno, las democracias que tienen un arraigado sistema basado en el respeto por el Estado de Derecho deberían tener una mayor predisposición con los compromisos ecológicos y mayores garantías de protección de los derechos fundamentales a través del Estado. En segundo lugar, se argumenta que las democracias permiten que la sociedad civil tenga un mayor poder de decisión en la formulación de políticas, ¿no?, y que eso permite que la implementación de esas políticas sea más efectiva. En tercer lugar, respecto al control y la transparencia de la acción de gobierno, se considera que el mero temor a que los gobiernos a ser destituidos de sus cargos debería impulsar a las democracias a ser más receptivas a las demandas de la ciudadanía y, por tanto, en esta voluntad continuar con las cuestiones relacionadas con el cambio climático. Y por último, se tiende a pensar que la estabilidad institucional que tienen las democracias consolidadas contribuye en cierta continuidad, a cierta continuidad pese a los cambios de gobierno, y que ello fomenta que la toma de decisiones tenga un horizonte temporal más largo. Sin embargo, a esos planteamientos se pueden encontrar una multitud de problemas asociados, provocados directamente por los efectos del cambio climático. En primer lugar, y como se ha comentado aquí en varias intervenciones, el reconocimiento formal de los derechos nada tiene que ver con el desarrollo material. Además, las democracias en una economía de libre mercado normalmente tienden menos o son menos propensas a regular, por ejemplo, comportamientos de consumo y hábitos que están íntimamente relacionados con el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero. Después, respecto a la apertura de canales de participación, la apertura de estos canales implica también la incursión de intereses que muchas veces son contrapuestos a la lucha contra el cambio climático, como lobbies energéticos, con mucha más capacidad de organización y recursos para influir sobre las decisiones de los gobiernos, y también, debido al carácter transfronterizo del cambio climático, tenemos que decir también que los centros de toma de decisión se han desplazado a organismos mucho más largos, internacionales, y ya no estoy hablando únicamente de los órganos internacionales relacionados con la Unión Económica y Política entre Estados, como la Unión Europea o Mercosur, sino que existen otros organismos donde hay poco poder de decisión, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional o el Foro Económico Mundial de Davos, que presentan graves insuficiencias democráticas y que sin embargo tienen un gran poder de impacto sobre las cuestiones relacionadas con el cambio climático. Por tanto, en tercer lugar, respecto al pluralismo político, el surgimiento de partidos políticos y nuevos liderazgos outsiders que utilizan las estructuras democráticas para influir en la opinión pública puede socavar también este avance hacia el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones. Y por último, las elecciones, están también relacionadas con la estabilidad institucional, pero también suponen un límite temporal al empuje de los gobiernos a tomar decisiones con efectos inmediatos en detrimento de la visión estratégica que necesita el cambio climático. Por tanto, la democracia liberal, basada únicamente en la representación y la organización a través de partidos políticos, muestra claros signos de agotamiento y de incapacidad para hacer frente a una emergencia que tenemos ahora. Como alternativa a estos sistemas, se han planteado también posiciones muy duras que empiezan a plantear formas de autoritarismos ecológicos, orientados sobre todo a un sistema... ¡Uy! A un sistema económico... Me voy a matar aquí. Ahí centrado con el autoritarismo. Orientados aquí al... Es una señal. Bueno, como decía, esto fomenta el surgimiento de posiciones que ya defienden una mayor concentración de poder, el surgimiento de autoritarismos ecológicos, sobre todo basadas en la experiencia de países asiáticos como China, donde conviven un sistema orientado al mercado con una gran capacidad de persuasión del Estado que supuestamente debería priorizar esa consecución de los intereses colectivos.
Esto es lo que puede, según mi punto de vista, lo que puede llevar a despertar al Leviatán, ¿no? A un momento de excepción, ya que sea un momento muy grave, que los ciudadanos deseen o legitimen un gobierno que tome decisiones por ellos, ¿no? Y yo creo que en este punto, si nos centramos en las dimensiones políticas del cambio climático, podemos encontrar una oportunidad donde los derechos de la naturaleza pueden contribuir de forma muy, muy grande a democratizar toda esta cuestión del cambio climático. Por tanto, me referiré brevemente a las tres dimensiones. Me he basado en las dimensiones que plantea la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en el documento de 1992 de su Constitución, donde recoge principalmente tres dimensiones, ¿no? El carácter global del cambio climático, el carácter antropogénico del cambio climático, que también viene recogido, y la tercera dimensión, que el cambio climático no se puede entender si no se relaciona íntimamente con la actividad económica. Respecto a la mundialidad o a la globalidad del cambio climático, bueno, como todos sabemos, afecta a todos los rincones del planeta sin importar a los estados. Por tanto, ese carácter transfronterizo lo que requiere es el desarrollo de nuevos sistemas de gobierno que vayan más allá de los estados. Es decir, que sean operativos y capaces de alcanzar grandes compromisos vinculantes para hacer frente al que está considerado como el mayor desafío civilizatorio conocido hasta el momento. Y estos, según mi punto de vista, estos mecanismos se deben desarrollar desde abajo hacia arriba, ¿no? Para integrar todas estas visiones y después intentar impedir, ¿no?, la ineficacia de las acciones climáticas. En segundo lugar, el carácter antropogénico, que yo considero que es muy importante, ya que esto comporta que la solución solo es posible si se acometen cambios radicales en todos los ámbitos del accionar humano, que van desde la forma en que producimos y organizamos la transformación hasta las rutinas individuales y culturas generales asociadas al consumo. Y por tanto, como esto viene del accionar humano, necesariamente para buscar la solución, lo que se debe hacer es elevar las consecuencias del accionar humano, o sea, de nuestro paso por la Tierra, a la discusión y la decisión política. Por tanto, el reconocimiento del carácter antropogénico plantea la urgencia de una respuesta colectiva que debe surgir desde el terreno del debate público. Y por último, una breve referencia al desarrollo económico, ya que no es mi campo de estudio, pero sí que es verdad que el desarrollo económico está generando graves desigualdades que son importantes a la hora de decidir también, ¿no? No únicamente dentro de los estados, sino intraestados, o sea, entre estados que dificultan a la hora de negociar que se lleguen a ciertos compromisos. Esas tres dimensiones descritas, la globalidad, el antropocentrismo y el capitalismo, parece que los gobiernos autoritarios tampoco gozarían de mayores ventajas, ¿no?, en la tarea de acelerar la transición ecológica. Por un lado, uno de los principales argumentos del autoritarismo ecológico es la despolitización del cambio climático. Es decir, presuponen que la salida beneficiosa de la humanidad a la crisis ecológica únicamente pasa por la buena administración de los recursos, sin tener en cuenta todo lo que pasa a un nivel inferior. Sin embargo, el carácter antropogénico del cambio climático no permite la despolitización, sino que afirma un horizonte donde la democracia se constituye como el terreno adecuado para expresar el conflicto y alcanzar acuerdos a través de la democracia. Y por otro lado, carece de sentido plantear una concentración del poder a través de los Estados-nación actuales cuando el problema se plantea como una cuestión global. Así pues, en este preciso punto es donde yo creo que los derechos de la naturaleza pueden encontrar un hueco donde entrar, ¿no? Por tanto, ¿cuál es el fundamento que permitiría la desconcentración del poder y una mayor democratización? Pues bueno, esta solución la podemos encontrar en parte también del pensamiento político latinoamericano, que yo creo que está en disposición de poder proporcionar una buena respuesta a esta disyuntiva. Ellos hablan mucho de soberanía, ¿no?, y plantean la necesidad de trascender el paradigma que tradicionalmente se ha asociado a la forma de gobierno exclusivamente con la representación política y la concentración del poder en el gobierno electo, y en su lugar lo que proponen es desarrollar mecanismos tanto dentro del Estado como fuera que tengan capacidad de empoderar a la sociedad civil y hacer posible su participación en lo político en igualdad de condiciones, ¿no? Esos mecanismos legales que se articulen para poder participar. En este sentido, estos mecanismos legales permitirían una descentralización del poder, por una parte, también de la regulación social, permitiendo una mayor autonomía a la población para incidir en las cuestiones políticas
y dando paso a prácticas con gran potencial transformador, ¿no? Por ejemplo, en relación con la internalización de las decisiones políticas y extractivismo de los recursos naturales que sufre el sur global, el empoderamiento de la ciudadanía a través de la constitución de espacios de decisión vinculantes respecto a la gestión de los espacios naturales permitiría a las comunidades locales defender sus propios intereses y valores frente a la presión externa, provocando y promoviendo un enfoque más equitativo y sostenible. Y esto lo que haría es fortalecer la propia soberanía colectiva frente al extractivismo, a los procesos de homogeneización global de lo político, y favorecería alternativas propias, adecuadas al ámbito local y obviamente enmarcadas en un sistema mucho más global, de alternativas de desarrollo propias, ¿no? Socialmente justas y respetuosas. Por tanto, paso a comentar brevemente las dos cuestiones que yo creo que están relacionadas con esto que he comentado, ¿no? La primera, un mecanismo que se abre, que los derechos de la naturaleza abren fuera del Estado, es decir, fuera de las instituciones, y otro que se ha consagrado dentro de las instituciones. Y esto es posible identificarlo a través de la incorporación de los derechos de la naturaleza en algunas constituciones o reconocimiento de leyes, pero también en los avances de la jurisprudencia que han tenido lugar en países como Colombia, India o Bangladesh. La existencia de estas dos posiciones lo que permite es diferenciar dos tipos de instrumentos que favorecerían el fortalecimiento de los sistemas democráticos. Por un lugar, la acción judicial o la movilización legal, y por otra, que eso estaría fuera del Estado, es decir, como acción colectiva, ¿no?, en contrapoder a las instituciones, y la creación de órganos de gobierno a través de la acción legislativa. En primer lugar, respecto a la movilización legal o la acción judicial, los derechos de la naturaleza lo que abren es la posibilidad de reconocer, espacios naturales, ¿no?, como sujetos de derecho, a través de la participación de actores individuales o colectivos en el conflicto político, utilizando herramientas legales, discursos normativos o símbolos políticos como medios para incidir en las decisiones políticas y alcanzar objetivos políticos concretos. Este tipo de intervención política lo que favorece es la intervención de la sociedad civil en la formulación de políticas públicas, pero también en la interpretación de leyes existentes o la creación de nuevas normativas, buscando así promover cambios en la relación entre la naturaleza y el ser humano y proteger así también los espacios naturales y sobre todo recuperar el control sobre los propios recursos. En definitiva, el campo de movilización legal que ofrece el enfoque del giro ecocéntrico ensancha lo que es jurídicamente pensable y permite generar un contrapoder a las estructuras de dominación. El caso paradigmático es Colombia, ¿no?, como la acción colectiva ha conseguido en multitud de ocasiones esta cuestión. Y en segundo lugar, a referencia también brevemente al desarrollo normativo de las leyes que reconocen los derechos de la naturaleza, que han incorporado formas de gobierno o nuevas formas de gobierno sobre espacios naturales y sus recursos. Esto implica un cambio hacia prácticas más participativas y colaborativas, donde las comunidades locales tienen una autonomía y un papel más activo en la toma de decisiones y la gestión de los recursos. Y en este caso, un claro ejemplo es el órgano de gobernanza o de gobierno que existe actualmente en el espacio natural de Te Rewera, en Nueva Zelanda, donde a la Junta, formada por 6 miembros fideicomisarios de la tribu maorí Tuoe y 3 miembros designados por el gobierno, se le asignan funciones que tienen que ver con la agregación o la supresión de tierras al espacio natural, el otorgamiento de permisos de actividades o concesiones, la imposición de controles de acceso o la aprobación de planes de gestión. Por tanto, la inclusión de estas nuevas formas de gobierno en los desarrollos normativos de los derechos de la naturaleza constituye también un fortalecimiento de los sistemas democráticos y la recuperación también de soberanía y poder de decisión sobre la naturaleza. Esto, como he comentado anteriormente, forma parte un poco del marco teórico de mi tesis doctoral. Yo lo que voy a estudiar es el proceso de reconocimiento de los derechos de la naturaleza en el Mar Menor, en el caso de España. Y esto forma parte un poco de una incursión previa que formará parte del marco teórico, y agradecería pues cualquier consideración que puedan hacer al respecto, tanto aquí como después en espacios más informales. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Marc. Voy a terminar yo la intervención en esta mesa
con un título que yo creo que ya es suficientemente indicativo de lo que voy a defender, que se llama La insuficiencia del derecho internacional para la protección de las regiones ecológicas, el caso de la Amazonía y el Mediterráneo. Podéis imaginar que la tesis que defiendo es que el derecho internacional ha fracasado a la hora de plantear soluciones reales a las crisis ecológicas que estamos viviendo, que la razón del Estado y las propias funciones en el marco del Estado, tal y como lo consideramos, también es totalmente insuficiente para poder comprender cuál es el problema y dar alcance a soluciones globales, y que por tanto solo caben ámbitos de integración supranacional dentro en particular de las regiones ecológicas para poder plantear con eficacia y con realidad la protección de estas regiones. Entonces voy a hablar de 3 puntos. En primer lugar voy a introducir el asunto, voy a hablar de las regiones ecológicas y de la insuficiencia del derecho internacional a la hora de plantearlas, y hablaré de 2 casos muy particulares como estudios de caso, que en este diálogo sur-sur me parecen interesantísimas, que son la Amazonía, en el caso suramericano, y el Mediterráneo, en el caso europeo, africano, eurasiático, ¿no? Sabéis que es un componente bastante complejo, incluso geográficamente. Desde ese punto de vista, creo que la crisis climática y el calentamiento global pues, han puesto en evidencia las limitaciones del marco estatal para dar soluciones a los grandes problemas. Como dice el profesor Olcina, pues es la primera vez en la historia de la humanidad que el ser humano ha sido capaz de cambiar el clima, de cambiar los elementos que trascienden el marco natural, el comportamiento natural. Y esto implica un repensamiento de la forma como se aborda el problema de la protección de la naturaleza y la creación de elementos de sostenibilidad en un futuro inmediato. Además, el marco internacional, como sabemos, es un marco internacional que no ha sido suficientemente valiente para al afrontar este tipo de cuestiones. Es verdad que hay un ritmo creciente en algunos ámbitos de integración, pero forman parte del derecho a la integración. El caso europeo es un ejemplo claro al respecto. Pero el derecho internacional no ha sido suficiente porque además responde a lógicas del Estado. Entonces, al responder a lógicas estatales, lógicamente es una herramienta que nunca va a actuar contra los propios intereses fronterizos de los Estados. Entonces, creo sinceramente que el problema está en la necesidad de rebasar esos límites fronterizos y avanzar hacia políticas ecológicas supranacionales. Y esto se ve claramente en las conocidas como ecorregiones o regiones ecológicas, que es un concepto que se construye recientemente, tiene poco más de 20 años, con autores como Olsen y un grupo de gente que trabaja sobre este concepto y que entiende que hay ámbitos, hay comunidades en el planeta que son comunidades naturales que eran comunidades que tenían una relación muy intensa antes del uso humano de la tierra y que continúan teniendo elementos, sobre todo biogeográficos, de enorme similitud y por tanto requieren soluciones en ese ámbito, ¿no? Entonces, este tipo de comunidades acaban incorporando determinantes biogeográficos cuya relación le da importancia y le da connotación propia a las ecorregiones. El Mediterráneo y la Amazonía son 2 grandes ejemplos de ecorregiones, es decir, ecorregiones que forman parte de unos elementos biogeográficos propios que tienen unas características en diversidad, en flora, en fauna, muy particulares de ellas y que se diferencian de otros ámbitos y que por tanto requieren de una acción colectiva en el marco de la integración. Por tanto, las regiones ecológicas desbordan los límites de las fronteras estatales. Saben ustedes que las fronteras estatales se crean por razones históricas, de poder, que están relacionadas con elementos cuyo logos no tiene nada que ver con el factor ecológico. Es decir, las fronteras estatales suelen ser
suelen responder a momentos en los cuales existían contiendas políticas que finalmente lograron colocar una raya, y esa raya, ese límite que se construye, esa frontera que se construye en el marco del Estado moderno, responde a una lógica totalmente diferente de las ecorregiones que no tienen rayas ni puntos, es decir, la ecorregión y la ecorregión, es decir, y que responde a otro tipo de racionalidad. Por tanto, el problema es el conflicto de racionalidades. El problema es cómo la racionalidad del Estado moderno es contrapuesta en todos los casos a la racionalidad de las ecorregiones, que responde a criterios diferentes, por supuesto. Y es más, el gran problema del Estado moderno es lo que Bauman llama la obsesión por las fronteras, ¿no? Es decir, ¿dónde tengo que colocar la frontera? Tengo que llegar al punto de la frontera, tengo que trazar la línea de la frontera. Entonces, hasta los polos que durante mucho tiempo se habían estado exentos de esa idea de fronteras, ya hoy en día ya los estados ya están buscando a ver cómo hacen para repartirse los polos, repartirse islas lejanísimas, territorios lejanísimos, por esa obsesión de las fronteras que responde a una razón del Estado, no una razón ecológica. Y desde ese punto de vista es como se plantean irracionalidades, desde el punto de vista ecológico o de la ecorregión, como lo que ocurre en la Amazonía. Fíjense ustedes hasta qué punto llega la obsesión por las fronteras en la Amazonía, que todos los estados de la Amazonía se han dividido la Amazonía hasta puntos que nunca van a poder llegar. Es decir, entre la frontera limítrofe brasileña y la peruana o la boliviana, ¿no? en Pando, o la ecuatoriana o la colombiana, se trazan rayas en lugares que nunca van a poder llegar y que, por supuesto, no hay capacidad de trazar ningún tipo de elemento fronterizo material, porque la realidad supera esa razón del Estado moderno. No sé si han ido a un lugar que, si no han ido, les recomiendo muchísimo, porque todo esto se entiende perfectamente, que es la zona de llamada Tres Fronteras entre Brasil, Colombia y Perú. Las tres fronteras son tres ciudades principales, ¿no? Que es Tabatinga en Brasil, Leticia en Colombia y Santa Rosa del Yabarí, que es una isla que está en Perú. En primer lugar, en esas tres fronteras, materialmente no hay fronteras. Fíjense ustedes cómo es realmente la materialidad. Uno se va a Tabatinga, yo mismo lo hice. Yo llegué a Tabatinga, dormí en Leticia y al día siguiente, o a los 2 o 3 días, agarré un barco que me llevó de Santa Rosa del Yabarí a Iquitos. Es decir, yo dormí en un país donde oficialmente no dormí nunca, porque no hay ningún registro de inmigración, ni nadie me pidió ningún pasaporte, ni nada por el estilo. Pagué el barco que en Perú, lo pagué con reales brasileños, y luego no hay ningún problema porque la materialidad ha desbordado al Estado moderno. Porque al final o haces eso, o en el lugar más apartado del mundo, donde no hay, por supuesto, ninguna forma de llegar, que no sea por río o por avión, pues aquello acaba siendo un sinsentido, ¿no? Pero fíjense ustedes hasta qué punto llega esta obsesión por las fronteras que comenta Bauman, que cuando cruzo el Amazonas, porque el Amazonas es el elemento que diferencia Leticia y Tabatinga de Santa Rosa del Yabarí, el río Amazonas, el río más grande y caudaloso del mundo, ¿no? Un río que tú estás en el centro y no ves prácticamente una costa, una parte, y tampoco ves la tierra en la otra parte. Pues en mitad del centro, el lanchero que me llevaba en una lancha allí me dice: profesor, estamos en el punto de las tres fronteras. Hacia allá está Perú, hasta allá está Colombia y allá está Brasil. En un punto en mitad del río, que por supuesto el hombre no tenía ni idea de si era ese punto o era más allá. Pero da igual, es la obsesión por las fronteras, ¿verdad? Entonces, claro, esta obsesión por las fronteras al final no responde a los elementos de necesidades ecológicas que se determinan en el marco de la protección del ambiente, de la naturaleza. Y esto lo vemos claro en el derecho internacional. Particularmente en el derecho internacional de medio ambiente, que como saben es una rama del derecho internacional
que se empieza a construir sobre todo a partir de la Conferencia de Estocolmo de 1972, ¿no? la que promueve Naciones Unidas, que luego ya empieza también con la Conferencia de Río y en menor medida con Johannesburgo a intentar buscar un rescate propio, pero al final le cuesta mucho. Lo ha comentado antes el profesor Amirante. Efectivamente, también en el marco europeo el derecho al medio ambiente se ha visto como un elemento regulatorio. De hecho, en esta facultad lo estudian, y lo explican muy poco, por cierto, los administrativistas, como en Italia, porque se ha visto como una cuestión de regulación, no se ha visto como un fundamento básico de lo que debería ser una constitución ecológica. Y eso, en buena medida, es culpa de las falencias del derecho internacional del medio ambiente, que al final resume las carencias del propio derecho internacional, que responde a lógicas estatales. O sea, en el momento en que olvidemos que el derecho internacional responde a lógicas estatales, no estamos comprendiendo nada de lo que realmente ocurre a la hora de proteger grandes ecorregiones donde todo el mundo quiere dividirse su parte fronteriza y quiere aplicar su lógica de Estado en el ámbito en el ámbito de la ecorregión. Y esto lo vemos claramente en dos casos de estudio que trabajé y que está publicado en el libro que tienen en sus manos, que es el caso de la Amazonía y el caso del Mediterráneo. El caso de la Amazonía es realmente sangrante, ¿no? Fíjense ustedes que la Amazonía, que es un territorio, estamos hablando de un territorio de casi 8,5 millones de kilómetros, es decir, una parte muy importante del aire que estamos respirando ahora mismo aquí se produce en la Amazonía. La Amazonía, como siempre me recuerda el profesor Dantas, es junto con Jesucristo y Coca-Cola las 3 palabras universales más conocidas en el mundo. No es broma, ¿eh? Es decir, la Amazonía, con todo lo que implica en ese ámbito, pues la Amazonía hasta 1978 no hubo un intento de cooperación en el marco de los diferentes estados amazónicos. 1978. Y lo que se construye entre los 8 estados, bueno, la Amazonía es una ecorregión dividida en 8 estados, imagínense, cada uno con su propia lógica, con sus propios intereses. Es verdad que la mayor parte de la Amazonía está en Brasil, pero también está en Surinam, también está en Venezuela, también está en Bolivia, también está en Ecuador, también está en Perú, también está en Colombia. Entonces, la Amazonía, a partir del 78, además, por iniciativa del gobierno militar brasileño, empieza a crearse un tratado de cooperación desde un punto de vista estratégico militar, que es lo que realmente les interesaba al gobierno brasileño en aquel momento. Y en 1998, es decir, 20 años después, ya se dio un paso con la creación de una organización que se llama Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y que es una organización internacional que sinceramente lo que hace es greenwashing, literalmente. Esta organización internacional es el claro ejemplo del fracaso del derecho internacional en la protección de una ecorregión. Es una organización internacional que no tiene competencias ni capacidad para poder avanzar en la protección colectiva internacional de la Amazonía. Y que simplemente cuando hay algún tipo de problema, de los que los hay todos los días, pero cuando hay algo que salta en los medios de comunicación, donde hay, por ejemplo, un problema de contaminación de las aguas o las famosas talas en la Chiquitanía boliviana o las quemas en Brasil, o cuando intentan buscar algún... ¿Qué hacen los ministros y ministras de estos 8 países? Rápidamente se reúnen, dicen, no se preocupen, aquí estamos los 8 países reunidos con las banderitas detrás, etcétera, porque la lógica estatal permanece, no hay una bandera amazónica única. Y dicen, no se preocupen, aquí estamos nosotros para cuidar de la Amazonía. Greenwashing puro y duro, porque es mentira. Luego se van cada uno de ellos a su casa y como está muy estudiado, y ahí les coloco una gran cantidad de trabajos al respecto, al final es una organización intermitente, ineficaz, que no tiene capacidad para poder preservar los elementos básicos de una gran ecorregión como la Amazonía. Es más, es contraproducente porque lo que hace es tranquilizar los ánimos, haciendo creer a la gente que hay un cuidado internacional, y es mentira.
es falso. Es puro greenwashing. Pero es que en el Mediterráneo pasa igual, o peor. Porque en el caso del Mediterráneo, que todavía está en una zona todavía más fragmentada que la Amazonía, en el caso del Mediterráneo intervienen elementos que son incluso elementos culturales, identificativos, que hacen muy difícil la relación y que abogan más a favor del fraccionamiento. Particularmente, no solo el elemento idiomático, que ya es importante, también caligráfico, que es muy importante, ¿no? La diferencia entre el árabe o los dialectos árabes que se escriben en grafía árabe y las lenguas latinas que se escriben en latín. Los elementos religiosos, culturales y la relación entre metrópolis y excolonias que hacen que sea muy difícil el concatenamiento de intereses en el marco mediterráneo. Muy difícil. Es decir, es muy difícil poder hablar de una relación supranacional, realmente funcional en el marco del Mediterráneo, porque hay una gran cantidad de elementos, de obstáculos que lo impiden. Y aún así se intentó, Se intentó, sobre todo a través de lo que se conoció como el Convenio de Barcelona, que se firmó también justamente en el 76 a raíz de todo el entramado que surge por el interés de Estocolmo y de la Convención de Naciones Unidas por el Medio Ambiente Humano, como se le llamó. Ese acuerdo de Barcelona en el 95 tuvo una repercusión importante dentro de la creación de lo que se llamó la Asociación Euromediterránea, que podría haber sido realmente un elemento fundamental para poder hablar de un Mediterráneo cuidado en el ámbito supranacional, pero lamentablemente las fuerzas fueron decayendo, los problemas fueron más que las oportunidades y finalmente aquello cuajó en una organización internacional que no tiene realmente mucha envergadura o mucha capacidad, que es la Unión por el Mediterráneo, aunque el profesor Camisón Yagüe defendió el año pasado, de manera muy acertada desde mi punto de vista, que justamente la Unión por el Mediterráneo podría ser el elemento que diera paso a un reconocimiento del Mediterráneo como sujeto de derechos. Y eso está publicado además en el libro que tuvimos el año pasado. Y lo cierto es que yo también creo que si la Unión por el Mediterráneo se centrara en la búsqueda de categorizaciones jurídicas del Mediterráneo que nos ayudaran a crear elementos vinculantes en todos los países ribereños, pues yo creo sinceramente que sería muy acertado, pero lamentablemente no está siendo así y parece ser que esta cooperación medioambiental que se realiza en el marco euromediterráneo está quedando en nada. Es decir, solo tenéis que ver los datos de WWF cuando plantea que el Mediterráneo es hoy en día una caldera. Es decir, realmente es la caldera en el mundo, cada vez está más calentado, se pierde la biodiversidad, se pierde la capacidad de regeneración de las aguas, es un mar con muy poca evacuación, como sabéis, y por lo tanto muy difícil de regenerar, y todos los conflictos que está habiendo pues tampoco es que aporten mucho a esta regeneración. Por lo tanto, no está sirviendo de nada este tipo de planteamientos y es otro fracaso del derecho internacional del medio ambiente. En definitiva, el modelo que yo propongo es un modelo que supera el derecho internacional y que va hacia el derecho de la integración. Es un modelo que tiene que redundar en la delegación de competencias de los estados en un marco supranacional solo centrado en los derechos de la naturaleza y la protección de la naturaleza. Solo eso. Es muy interesante porque el profesor Valentín Bou, en esta misma universidad, ya hace años dijo, es curioso que podemos considerar que en el Mediterráneo ha fracasado la unión, digamos, ecológica, pero es la única que ha tenido algún tipo de esperanza, porque la unión política, desde luego, no se va a dar nunca. Fíjense lo que está costando que Turquía entre en la Unión Europea, llevan 20 y pico años de país candidato, ahí está, o lo que está costando, por ejemplo, que haya diferentes tipos de relaciones equilibradas entre el norte africano y el sur europeo,
entonces la unión política no se va a dar, la unión económica menos. Entonces, ¿qué nos queda? La unión ecológica. Entonces es curioso porque seguramente una organización supranacional que determinada, que fuera receptáculo de las competencias ambientales, las competencias ecológicas de los países ribereños del Mediterráneo, podría tener mucho más avance y sería mucho más factible que otro tipo de uniones que claramente han sido un fracaso. Y en el caso amazónico igual. Yo estoy convencido que si los 8 países amazónicos se pusieran de acuerdo en que en el ámbito amazónico existiera no el Tratado por la Cooperación Amazónica, que ya hemos visto que es un desastre y que no ha servido para nada, al contrario, ha sido contraproducente, sino que existiera una organización supranacional que se encargara de velar por la Amazonía con todo lo que implica y que solo tuviera competencias ecológicas en el marco de la Amazonía, estoy convencido de que podría tener efectos. En definitiva, y con esto ya concluyo, creo que el concepto de ecorregión desborda cualquier tipo de racionalidad del Estado que pueda haber. Considero que es erróneo enfocar la protección de las ecorregiones desde el marco estatal porque es limitativo a la hora de plantear soluciones y desde el marco internacional porque responde a lógicas estatales. Por lo tanto, también es limitativo. Y por lo tanto entiendo que solo organizaciones supranacionales que rompan con la lógica de los estados podrían ser adecuadas para plantear una lógica que necesitamos, que es la lógica de la naturaleza. Muchas gracias. Teníamos, no sé si hay alguna pregunta, pero tienen que ser muy rápidas porque va a empezar en 4 minutos la nueva mesa. Entonces, si hay más que preguntas, intervenciones, yo creo que estaría bien escuchar algunas. Aurora, por favor. Muy concreto. Sí, gracias. A mí me parece muy interesante, ¿no?, el planteamiento que tú has hecho, pero insisto, ¿de veras crees que los países van a romper y van a ceder competencias en el ámbito internacional? Volvemos un poco a los juegos de siempre, que yo he estado insistiendo mucho, no lo he formalizado por temas personales, pero están los intereses económicos. Es decir, ¿por qué no funciona en la Amazonía? ¿Por qué no ha funcionado? ¿Por qué no funciona en el Mediterráneo? Porque demasiados intereses económicos encubiertos. Cuando avanzamos hacia espacios supranacionales, los términos, las instituciones, los agentes con los que tienes que pactar cambian radicalmente. Es un nuevo orden, ahí se reposicionan lo que yo llamo los vínculos de poder, ¿no? En definitiva, los intereses, ¿no? Y claro, a mí me parece muy arriesgada la propuesta, ¿no?, sobre todo en el contexto actual de crecimiento de estos patriotismos, otra vez, digamos, de países, ¿no? Yo no digo nacionalistas, digo de países. Eso por un lado. Después, por otro lado, yo sí que me planteo que hay experiencias, muy pocas, pero que son de espacios, de gestión de espacios concretos, que están basadas en comunidades indígenas y que esas sí que han funcionado. ¿Qué quiere decir esto? A ver, yo no sé. Yo no voy a concluir nada porque me parece todo muy complicado, pero que efectivamente, si no empiezas queriendo la tierra donde estás y sus contextos culturales, es muy difícil que tú avances mucho más. Incluso un Estado, un país como España, lo que está haciendo es aprovechar ese contexto de Estado, de nación, de patriotismo y demás para, digamos, aprovechar económicamente otros espacios. Y simplemente pongo el ejemplo del puerto de Valencia y lo dejo ahí. Sí. Bueno, me surgía la duda, sobre todo, que creo que hay un consenso en entender que cuando hablamos del cambio climático está relacionado directamente con el sistema capitalista, con un modo de producir y de vivir. Entonces creo que a veces, lo digo así como en general, como que a veces reproducimos como el intentar resolver este gran reto civilizatorio que tenemos, haciendo una parcelación de los problemas que precisamente las ontologías indígenas
que dan fruto a los derechos de la naturaleza lo contradicen. Entonces la propuesta y también esos espacios como que intentan superar lo estatal, que estoy de acuerdo totalmente, me generan las preguntas de qué representatividad estamos hablando, cómo configurarla y cómo no reproducir universalismos que nieguen la pluriversalidad del mundo, que es lo que nos regala pistas para el reto civilizatorio. Bueno, un poco para la profesora Estrella, yo quería, digamos, manifestar una inquietud que en mí es muy recurrente en relación con esta conflictividad que genera el sistema capitalista con la protección de la naturaleza, ¿cierto? Y la superación precisamente del paradigma antropocéntrico para irnos al paradigma ecocéntrico. Y siempre entonces está allí cuál debe ser la evolución del capitalismo, cuál debe ser la transición del capitalismo. Nuevamente muy de acuerdo en que no puede haber una ruptura allí que genere digamos, desaparición como tal de nuestros sistemas económicos, ni esa pugna ideológica, política entre el capitalismo, el socialismo y el comunismo, ¿cierto? Entonces, la pregunta va más guiada, ¿cuál debería ser esa transición de un capitalismo como el que tenemos actualmente, un poco depredador, ¿cierto? Hacia ese capitalismo en realidad ecológico, y si es viable, qué tan viable puede ser esa transición en términos económicos, que ahí es usted la experta. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por sus ponencias, son muy interesantes. Durante todas las ponencias realmente estuve pensando mucho en el texto de Carnelutti de cómo nace el derecho, ¿no? Primero que todo, ¿por qué? Porque escuchando a la profesora, es importante recordar que Carnelutti, por ejemplo, plantea, a partir de la economía surge la propiedad, de la propiedad surge el derecho civil y del derecho civil surge el delito. Hay un primer punto. Una vez surge la propiedad, surge el Estado, porque el Estado, como parte de ese pacto, entra a proteger la propiedad, y después el derecho internacional, que Carnelutti nos dice, el derecho internacional está en pañales y seguirá estando en pañales si no se toma realmente un actuar como tal. Partiendo de esta pequeña análisis de ese texto de Carnelutti, que es tan interesante, me surgen algunas inquietudes. Primero que todo es frente a los derechos culturales. Los derechos culturales, económicos y sociales, en cierta forma, también afectan en muchas veces los procesos de los derechos de la naturaleza. Entonces, estos derechos deberían de transformarse y también deberían de modificarse desde aspectos económicos, políticos y estatales. Y también, como lo plantea Boaventura de Sousa, ¿no? Una transformación del Estado, a qué punto realmente pensar en la colectividad. Aristóteles, Rousseau, Marx, hablan de ese concepto de familia como un primer elemento de la sociedad, en donde la familia piensa en colectividad, pero desafortunadamente desde esos elementos estatales no hemos pensado en la familia, o sea, en la humanidad como una familia, sino en la diferenciación, lo que nos decía el profesor Rubén. O sea, ¿cómo saber que verdaderamente estaba en un punto de frontera donde se diferencian peruanos, brasileros y colombianos, si realmente era un punto en el cual estaba sobre un río nomás? Entonces creo que es supremamente interesante todo esto, pero también replantear en el concepto de familia y de humanidad como familia consideraría. Muchas gracias. Bueno, una pregunta para el profesor Martínez. Quiero saber un poquito, porque frente al tema de esa propuesta del modelo, ¿cómo sería o cómo se podría abandonar la fundamentación intergubernamental del modelo para darle paso a esa creación de carácter supranacional si
Sabemos que, estoy hablando en el caso concreto de esa región de la Amazonía, los países pertenecientes han intentado tener estos procesos de integración con carácter supranacional y no se ha logrado. Entonces me gustaría saber cuál sería esa fundamentación. ¿Ya? Bueno, referente a la primera consulta, realmente es un proceso muy complicado. Yo, desde mi punto de vista, creo que lo que está sucediendo, por ejemplo, en Europa son consecuencia de atribución de derechos a la naturaleza por procesos participativos, como la ILP del Mar Menor, la Iniciativa Legislativa Popular. Y es un claro referente. Se consiguieron no las 500.000 firmas, sino casi 725.000 o bastantes más. Por lo tanto, yo confío totalmente en la sociedad civil que está poniendo a los estados en su sitio. Los estados al final se dejan llevar por los grandes oligopolios que existen a nivel global, que no entienden de fronteras, porque aquí tenemos los grandes lobbies energéticos, tienen nombre español, pero tienen redes internacionales. Al final no son fieles tampoco a un único país. Por lo tanto, yo creo que finalmente están emergiendo movimientos participativos muy relevantes. A Coruña, por ejemplo, también se ha protegido, un pueblo pequeño ha decidido proteger a su río y lo ha protegido, porque ha salido del pueblo. ¿Por qué? Porque yo confío totalmente en la gente joven. Yo trabajo a diario con gente joven y creo que la gente joven no está dispuesta a pasar por esto y está buscando cuáles son los cauces que tienen y cada vez son más participativos. En las democracias, yo confío estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha comentado antes, que desgraciadamente Latinoamérica va avanzando. Nosotros vamos a la estela, pero realmente el asentamiento de los derechos de la naturaleza va a venir por el norte. Estoy totalmente convencida. Va a venir posiblemente por el Mediterráneo, porque el Mediterráneo es el que ha colapsado y en Murcia va a colapsar más. Hay que ser muy estúpido para pensar que lo que ha sucedido en Murcia no va a suceder al lado de Murcia, un poquitín más abajo de Murcia, en Italia y en más sitios. O sea, va a suceder en todo el Mediterráneo. O se pone freno o va a suceder. Y el tema cultural, enlazando un poco con la segunda pregunta, yo hice mi tesis doctoral en antropología económica. Y creo que la pérdida de identidad es lo que está llevando también al colapso de determinados estados. He estado hace menos de un mes en Seúl y tienen un verdadero problema de posdesarrollismo. Tienen una tasa de natalidad por debajo en torno a 0,6. Han perdido esa identidad en base al desarrollismo y ahora mismo el individualismo está galopando de tal forma que el propio gobierno de Seúl se plantea hacer un ministerio de natalidad porque la gente joven no quiere ni tener hijos, ni casarse, ni tener ningún tipo de relación. Por lo tanto, se está llegando, en base al desarrollismo, se está llevando a una pérdida total de identidad, todo lo contrario a lo que estamos abogando aquí. Yo creo que los derechos de la naturaleza tienen su arraigo en la propia identidad de los pueblos, no tiene sentido, y sin embargo estoy totalmente de acuerdo con el profesor Rubén, porque yo entiendo que un ente supranacional, que es lo que estamos abogando, estuve en Bilbao hace poco también en una reunión de la ONU, en la cual vino Felipe Queipo, que es el que lleva las negociaciones con la sociedad civil por medio de las religiones. Él hablaba de que en determinadas comunidades no puede entrar un europeo simplemente yo vengo aquí, ONU, y voy a salvar el mundo, sino que yo quiero hablar con tal persona que es el de tal religión, y yo no había visto esa perspectiva, que también podría ser una forma, ¿no? Pero en esencia lo que tenemos que es abogar, resumiendo, abogar por darle valor a la cultura. La cultura es supranacional, porque la cultura, por ejemplo, en el País Vasco es supranacional, el País Vasco francés, País Vasco español, y es supranacional. Yo aquí no en absoluto me pretendo meter en temas de independentismo, creo que es una realidad, pero lo mismo que sucede en el País Vasco sucede, supongo que en la Amazonia tiene una identidad, la gente que está en torno al río, el Nilo, etcétera, ¿no? Entonces quizás sí que sea planteable ese ente supranacional en el cual sea participativo por medio de la sociedad civil y menos por medio de únicamente, tampoco pretendo desbancar a los estados, pero que tenga también su espacio, ¿no?
la sociedad civil, puesto que los estados parece que están más ligados a los entes realmente de las grandes oligarquías económicas que a los entes sociales o a los entes económicos. También nos estamos olvidando de que el cambio climático también afecta mayormente a los colectivos que tienen problemas de discapacidad, problemas a los colectivos, lo has comentado tú, mujeres, niños, etcétera. Y si queremos hacer una sociedad mucho más inclusiva, tenemos que ir todos hacia adelante y tenemos que tener en cuenta no solo poner el desarrollo en el foco, porque vamos a llegar a una sociedad tipo la que parece ser que ahora está imperando en Seúl, ¿no? O me parece a mí. Gracias. Sí, bueno, respecto a las consideraciones del compañero, yo creo que la construcción de las colectividades, de esas colectividades que tienen que formar parte de este proceso de construcción de los derechos de la naturaleza y sobre todo del giro ecocéntrico y de la redefinición de la relación entre el ser humano y la parte natural no humana, digamos, el reconocimiento de esas colectividades pasa por darles también capacidad de decisión, ¿no? Reconocer, en primer lugar, que el cambio climático es un conflicto político en el que hay muchas voces y muchos intereses contrapuestos y, en segundo lugar, ofrecerles la posibilidad de decidir, ¿no? La articulación de esa decisión puede ser, como he comentado, en primer lugar, la identificación de los sujetos colectivos se pueden hacer a través de sus propias relaciones. Es decir, cómo interactúan entre ellos, cómo se definen ellos propios mismos, cómo interactúan con otros sujetos en un terreno definido por el marco institucional y el marco estatal que ofrece. Y en este sentido, yo creo que no se puede desde arriba imponer una colectividad que después no representa dentro del terreno de la discusión política la cuestión de este conflicto, ¿no? Del cambio climático. Y este es mi punto de vista, no sé. Bueno, yo muy rápidamente también, respecto a las preguntas que comentaba la profesora Aurora, la profesora Silvana. Vamos a ver, en primer lugar, yo creo, sinceramente, que la supranacionalidad desborda totalmente la intergubernamentalidad. Es una cosa que hemos debatido muchas veces. Sabemos que los intereses que se plantean en un marco supranacional no tienen nada que ver con los intereses que se plantean en un marco intergubernamental o internacional. Tanto hay una cualificación de distinción entre lo supranacional y lo intergubernamental. Desde ese punto de vista, yo creo que la respuesta tiene que darse en el marco de la supranacionalidad exclusivamente en competencias ecológicas. Es decir, creo sinceramente que ese es el elemento. Comentaba Aurora, pero es que la parte económica desborda, pero justamente es al revés, yo creo. Cuando se contaba la historia de Tabatinga, Santa Rosa del Yabarí y Leticia, ahí lo que desborda efectivamente es la parte económica, pero desborda cualquier tipo de derecho formal. O sea, yo, aquello que vi, dije, es imposible que no haya un tratado internacional o algún tipo de relación internacional entre los tres estados para poder tener este espacio sin fronteras estatales. Y no hay. No hay un marco formal de estabilidad jurídica a la hora de plantear una integración real. ¿Por qué? Porque ahí hay mucha gente que vive, hay pueblos originarios, hay gente que se mueve, y entonces supera los factores económicos y sociales, superan los factores formales. Y creo que eso es un ejemplo claro de que se puede construir ese elemento supranacional. Claro, para eso hace falta una apuesta importante por parte de Naciones Unidas, sobre todo. Porque por parte de los estados, decía Silvana, no, es que los estados lo han intentado. Los estados no han intentado nada, pues son estados. O sea, no van a mirar por sus intereses contra sus intereses estatales. Entonces, no lo van a hacer. Entonces, hay que desbordar el marco estatal, hay que olvidarse de que la solución para la protección de las ecorregiones vendrá de los estados, porque no vendrá nunca, como no ha venido nunca durante 200 años, y hay que ir a ámbitos supranacionales. Y creo sinceramente que Naciones Unidas tiene mucho que decir. ¿Cómo es posible que no exista una organización internacional de la naturaleza?
solo tienes el Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, pero tienes organizaciones internacionales de todo, del trabajo, del turismo, claro, del que no sirve para nada, por supuesto, de la alimentación. Y no tienes una organización internacional del elemento más común que tenemos entre todas las naciones del mundo, que es la naturaleza. ¿Eso en qué mente cabe? Entonces, lo primero que hay que hacer es plantear desde Naciones Unidas un marco internacional dentro de lo que yo creo que debe ser una organización especializada en la naturaleza, y a partir de ahí ir promoviendo ámbitos de delegación de competencias estatales en espacios supranacionales, sobre todo en el marco de las grandes ecorregiones. Y por supuesto, por favor, dejar en paz a los polos, que bastante erosionados están ya. Bueno, muchas gracias, ha sido un panel muy interesante. Alba.